Que Dios les bendiga, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de nosotros. Sean bienvenidos a la continuación del estudio de la carta a los Efesios. Es un estudio bastante extenso, vamos pasaje por pasaje. Por supuesto que la palabra de Dios es rica y eterna, y a través del Espíritu Santo el Señor le traerá revelación nueva a usted cada vez que lea esta carta. Les invito a que me acompañen en palabras de oración. Amado Padre Celestial, bendito Señor, gracias Padre Eterno por la oportunidad que nos da de compartir su palabra. Señor, que su palabra sea lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos por Efesios capítulo 3, la última parte de la parte doctrinal de la carta a los Efesios. Los capítulos 1 al 3 son la parte doctrinal que habla del plan secreto de Dios que había de realizar a través o por medio de nuestro Señor Jesucristo. Les invito a que me acompañen a leer la palabra de Dios, Efesios capítulo 3, versículo 1 en adelante. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el ministerio de Cristo. Repito, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio, versículo 5, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dimensión del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Amén. Gloria al Señor por su palabra. Pablo acá habla acerca del ministerio que le ha sido dado y del misterio que le fue revelado. Pablo habla de que se considera prisionero de Cristo por amor a la iglesia, los gentiles. Dice en el versículo 2, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente en los capítulos 1 y 2 de esta misma carta. Hay un misterio que fue revelado, ya hemos hablado de eso y acá Pablo lo vuelve a enfatizar, ese misterio que estuvo oculto en el antiguo tiempo, en el Antiguo Testamento, estuvo oculto para el pueblo de Israel y ahora el Señor lo revela a sus santos apóstoles y profetas y a la iglesia ese misterio. ¿Cuál es ese misterio? Versículo 5. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Colosenses 1:26 habla y dice la palabra de Dios en Colosenses, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Ese misterio que había estado oculto. Versículo 6. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Ese es el misterio oculto.
por las edades y en la antigüedad, que ahora el Señor revela que a través del Evangelio el pueblo no judío, un pueblo que no era pueblo, ahora es parte del cuerpo de Cristo y forma parte de ese templo espiritual y tiene acceso a los lugares celestiales a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo por medio de la predicación del Evangelio. Dice el versículo 7, siempre en el capítulo 3 de Efesios, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. El versículo 8, Efesios 3:8, dice Pablo, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos. ¿Por qué Pablo se considera así? Como menos que el más pequeño de todos los santos. Pablo, en el capítulo 1 de Colosenses, versículos del 26 al 29, expresa, Colosenses 1, 26 al 29, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, por lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Habla Pablo. Actúa poderosamente en mí. Él, consciente de esa riqueza que actúa en él, se considera el más pequeño de los santos. En 1 Corintios 15:9, Pablo expresa por qué se siente así. 1 Corintios 15:9, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Su pasado lo hacía a Pablo sentir esto, porque él sabía de dónde lo había sacado el Señor. Se consideraba a sí mismo el más pequeño e indigno de los santos dentro del pueblo de Dios, porque él en el pasado fue perseguidor de la iglesia. Usted conoce muy bien el pasaje. Entonces, dice, volvemos a Efesios 3:8, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. ¿Se recuerdan cuando empezamos a compartir acerca de la dispensación de los tiempos? ¿Qué era la dispensación de los tiempos? La revelación progresiva de Dios. Entonces, acá dice en el versículo 9, Efesios 3:9, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación, revelación progresiva del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Un misterio para el hombre, pero que siempre estuvo en el corazón de Dios, usted y yo. Versículo 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Poderosa palabra. Por medio de la iglesia, esa revelación, eso que estuvo escondido, ahora es revelado no solo al mundo, sino también a los principados y potestades en los lugares celestiales. El Señor le dijo a la iglesia, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, sobre esa piedra, esa fe, Cristo. Y le dijo que lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Ojo, atar en la tierra es atado en los cielos. No vamos directamente a atar los cielos. Atado en la tierra es atado en los cielos. Es desatado en la tierra, es desatado en los cielos. Pero esta potestad, esta gloria de la iglesia, que a través de la iglesia es dada a conocer este misterio a los principados y potestades en los lugares celestiales, va más allá de simplemente la autoridad que le ha sido dada a la iglesia de Cristo.
esas bendiciones espirituales que afectan el mundo sobrenatural, también es el fruto de la revelación de este hermoso misterio. Repito, Efesios 3:10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestes. Quiero que con eso en mente ahora me acompañe a Colosenses capítulo 2, versículos del 8 en adelante. Colosenses capítulo 2, versículos 8 en adelante, dice la palabra de Dios: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Versículo 12. Sepultando con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Empieza la influencia espiritual. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Versículo 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades celestiales, los exhibió públicamente. Repetimos, Colosenses 2:15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o bebida en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Repito el versículo 15, y despojando a los principados y las potestades, los exhibió públicamente en lo espiritual. A la iglesia del Señor nos ha sido dada esa gloria a nivel espiritual. Es conocido ese misterio que había estado oculto. Había un acta contraria, una ley que nos condenaba, y las potestades celestiales estaban conscientes de que estábamos perdidos, pero ahora a través de la iglesia les es revelado que gracias a la misericordia y al sacrificio de Cristo alcanzamos salvación y vida eterna. Versículo 11. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Colosenses 3:11. El versículo 12 dice: en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no desmaye a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Pablo nos comparte acerca de estas bendiciones espirituales y de este misterio que estuvo oculto y que ahora es revelado a los santos de la iglesia del Señor, al cuerpo de Cristo. ¿Y cuál es ese misterio? Que ahora usted y yo podemos ser parte del cuerpo de Cristo, parte del pueblo de Dios, herederos de la promesa, y que la vida eterna está a nuestro alcance a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Continuamos en el último pasaje de Efesios 3 del 14 al 21. Continúa Pablo: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. En los cielos y en la tierra, lo espiritual, regiones celestes, también todo señorío y potestad le fue entregado a nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, este es el ruego de Pablo, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Termina el versículo 16. Por su espíritu. Las bendiciones espirituales en Cristo Jesús. Versículo 17. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura,
la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Concluimos ahí la lectura de Efesios 3 del 14 al 21. Dice el Señor en el versículo 15: de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, toda potestad espiritual. 16. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, versículo 18, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. ¿A qué se refiere? ¿Qué nos dice el Señor en este versículo 18? Porque es importante que tenemos que ser capaces de entender, comprender cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento. No es que ese poder, ese amor del Señor tenga un límite que tengamos que conocer cuánto mide. Tenemos que tener conciencia de la dimensión de ese amor que lo cubre todo. Hace unos meses compartía con mis hijos y les ponía el ejemplo. Si nos preguntan, hermano, su casa es grande, yo puedo decir, sí, mi casa es grande. ¿Pero qué es grande? Si su casa es grande, entonces podemos llevar un contenedor y me lo guarda en una de sus bodegas. No cabe, un contenedor es más grande que toda mi casa. Pero me dijo que su casa es grande. El templo, la iglesia, ¿es grande o es pequeño? Hablando de las paredes físicamente, ¿es grande o es pequeño? Si usted conoce su habitación, su cuarto donde usted duerme, y usted está consciente de cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura de ese lugar de habitación, y yo le regalo un mueble o se nos regala un mueble, y nosotros que conocemos las dimensiones de nuestro lugar de habitación, cuando vemos el mueble inmediatamente decimos, sí cabe, tengo espacio. Pero si no estamos conscientes de las dimensiones de nuestra habitación, podemos pensar, sí cabe, tengo espacio, lo llevo y no pasa ni por la puerta. O no tengo espacio realmente. O cuando estoy consciente realmente de las dimensiones de mi habitación, puedo decir, no tengo espacio para esto. Ahora, cuando vienen los problemas, nuestra vida diaria, nuestra lucha, ¿estamos verdaderamente conscientes de la dimensión del poder y el amor de Dios en nuestras vidas? Porque si estamos conscientes de esas dimensiones, no importa qué tan grande sea la tribulación, el problema, la amenaza, podemos decir, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mi Dios es más grande que ese problema. Pero si no tengo conciencia de esa dimensión, puedo llegar a sentir que el problema es más grande que Dios. Tenemos conciencia y somos plenamente capaces de comprender cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Con nuestra fe y poner toda nuestra confianza en el Señor, seguros de que no hay nada lo suficientemente grande que me aleje de Él. No hay nada lo suficientemente grande que me aparte de Él, que me haga desconfiar de Él, que me haga perder mi fe. Pero si hay algo que considero que esto, si no, ya no puedo seguir,
entonces realmente tenemos conciencia y somos capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Con esta serie de ejemplos espero en el Señor poder enseñar este principio y que sea el Espíritu Santo ayudándonos, redarguyéndonos, trayendo la revelación a cada uno de nosotros. Concluimos el capítulo 3, la primera parte de la parte doctrinal de Efesios, con esta oración de alabanza. Versículo 20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios les bendiga.